Siempre me agrada iniciar el programa, iniciar el culto, iniciar este tiempo de predicación, saludándoles a todos y cada uno de ustedes, mis amados hermanos en la fe, familia, amigos que nos están sintonizando en otros lugares, y me siento muy contento de que nos estén acompañando. Así que antes de comenzar con la predicación, solamente quiero darle las gracias por acompañarnos. Oremos entonces. Padre amoroso y bueno, en estos momentos pedimos tu bendición, Señor, para la exposición de tu palabra. Ayúdanos, Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad, ilumine nuestras mentes y sensibilice nuestros corazones para ser receptivos a lo que tú quieres decirnos en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Dios cambia tus planes, Dios cambia mis planes, Dios cambia los planes cuando no están acordes a su voluntad. Miren que vamos a leer dos pasajes. El primero está en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 20, versículo 35 al 37. Donde dice lo siguiente, es la Reina Valera 1960. Dice así: pasadas estas cosas, Josafat, rey de Judá, trabó amistad con Ocosías, rey de Israel, el cual era dado a la impiedad, e hizo con él compañía para construir naves que fuesen a Tarsis, y construyeron las naves en Esión-Geber. Entonces Eliezer, hijo de Dodava, de Maresa, profetizó contra Josafat diciendo: por cuanto has hecho compañía con Ocosías, Jehová destruirá tus obras. Y las naves se rompieron y no pudieron ir a Tarsis. En otro pasaje que está en el libro de Jonás, capítulo 1, versículo de 1 al 3, encontramos lo siguiente: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Vemos en estos dos textos, hay dos historias diferentes con un mismo destino que habían escogido estos varones. Tarsis es el destino de Tarsis, pero en ambos casos Dios no quería que fueran ahí. Por lo tanto, no se los permitió. Actualmente no se tiene la ubicación exacta de dónde está la ciudad de Tarsis. La mayor parte de estudiosos afirman que es la ciudad de Tartessus, en la península ibérica, es decir, en España, donde había una gran industria de fundición. Pero hoy no vamos a hablar de la ciudad de Tarsis literalmente, sino lo que significa Tarsis en términos espirituales para nuestra vida, y de ahí sacaremos las enseñanzas prácticas que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Tarsis representa entonces para nuestra vida nuestros caprichos, lo que yo quiero hacer, pero que no es la voluntad de Dios. Cuando yo decido ir en contra de su voluntad, cuando yo decido huir de la voz de Dios, del mandato, de la orden de Dios, tenemos que saber que lo que el nombre Tarsis significa, pues es muy importante para la enseñanza en nuestras vidas. Y la palabra Tarsis significa fundir o quebrar en pedazos. Podemos decir entonces que insistir en ir a Tarsis, es decir, insistir en hacer nuestra voluntad, insistir en ir en contra de la voz de Dios, insistir en salirnos de nuestra
salirnos con la nuestra y hacer nuestros caprichos, al final traerá a nuestra vida quebrantamiento, sueños fundidos, consumidos, metas quebradas y sueños rotos. Vamos a ver la vida de dos hombres que querían ir a Tarsis, que se habían hecho planes para ir, pero Dios no se los permitió. Y veremos qué puede pasar si insistimos en ir a Tarsis como lo hicieron estos dos varones. ¿Qué pasa si cada uno de nosotros insistimos neciamente en ir a Tarsis? Veamos 4 pensamientos que quiero compartir con ustedes. Dios desbaratará nuestros planes cuando se oponen a su voluntad. En segundo libro de Crónicas, en el pasaje que ya leímos, en el primero, dice: pasadas estas cosas, Josafat, rey de Judá, trabó amistad con Ocosías, rey de Israel, el cual era dado a la impiedad. Dime con quién andas y te diré quién eres, dice una expresión coloquial. E hizo con él compañía para construir naves que fuesen a Tarsis, y construyeron las naves. Pero también dice la palabra del Señor que Eliezer, el profeta, profetizó contra Josafat, diciendo: por cuanto has hecho compañía con Ocosías, Jehová destruirá tus obras. En otras palabras, destruirá tus planes, destruirá tus anhelos, destruirá todo lo que tú has querido hacer, porque no se conforma a la voluntad de Dios. Josafat había hecho un plan de negocios, pero se asoció con una persona impía. No es sabio, no es inteligente que tú, como un hijo de Dios, entres en sociedad poniendo negocios con gente impía, porque obviamente la gente impía no va a hacer lo que Dios quiere, no se va a sujetar a los principios de la palabra de nuestro Dios. Entonces, tenían un plan, pero no obedeció la voluntad de Dios. Las naves se rompieron y no pudieron ir a Tarsis. El negocio naufragó porque Josafat no estaba haciendo la voluntad de Dios, no estaba buscando a Dios, no estaba tomando en cuenta a Dios. Al igual que nuestras vidas, cuando insistimos en hacer nuestra propia voluntad y no la voluntad de Dios, siempre habrá pérdida para nosotros. Por mucho que insistamos, cuando Dios dice no, siempre queremos ir a Tarsis. Él se encargará de encerrarnos, Él se encargará de cerrarnos todos los caminos, todas las rutas, todas las direcciones, todas las puertas, hasta que nos demos cuenta que no podemos hacer lo contrario a la voluntad de nuestro Dios, lo contrario a lo que Dios dice. Apocalipsis dice en el capítulo 3, versículo 7, dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. La llave simboliza autoridad, que Él es el dueño. Nosotros no tenemos la llave de nuestro futuro, la tiene nuestro Dios. Y si queremos ir por una buena ruta hacia el futuro, tiene que ser acorde a la voluntad de Dios. El segundo pensamiento: siempre habrá un precio que pagar. Sí, cuando hacemos lo contrario a la voluntad de Dios nos va a costar. Hay un precio que pagar. Jonás 1-3 dice, capítulo 1, versículo 1-3 dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios, no para obedecer a Dios, no para seguir las indicaciones de Dios, sino huir de la presencia de Dios, y se encaminó a Tarsis. Descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Ahora bien,
El Señor manda a Jonás a Nínive, no a Tarsis. Él decide ir a Tarsis contrario a lo que Dios quiere. No le dijo, compra tu pasaje, págalo de tu dinero. El Señor solo le dijo, levántate y vete. Porque cuando Dios nos manda, Él provee para todo lo que nosotros necesitamos para cumplir con su mandato. Su voluntad incluye entonces provisión para nuestra vida. Jonás decidió ir a Tarsis para huir de la voluntad de Dios y pagó su pasaje. O sea, tuvo que desembolsar, no era el plan de Dios, pero él tuvo que pagar su pasaje, pagó por el precio de huir de la presencia de Dios. Si lo aplicamos a nuestras vidas, mis amados amigos, mis amados hermanos, siempre que querramos ir en contra de la voluntad de Dios, habrá un precio muy alto que tú y yo vamos a pagar, o cualquiera que se revela a la voluntad divina. Pagaremos con nuestra vida ese precio. Siempre el ser desobediente a la voz de Dios traerá un alto costo para nuestra vida. Muchas veces pareciera que Dios nos permite salirnos con la nuestra, pero no vemos el precio que estamos pagando. Al final, el desobediente, el rebelde, siempre le costará mucho haber desobedecido a Dios. Por ejemplo, podríamos nosotros mencionar desintegración familiar, mal testimonio, pobreza, enfermedades, lágrimas, dolor, amarguras. ¿Estamos dispuestos a pagar el pasaje de nuestros caprichos con todo esto que hemos mencionado? Porque estamos rebelándonos contra la voluntad de Dios. Entonces viene un tercer pensamiento que nosotros tenemos que pensar, meditar, que siempre que nosotros desobedecemos la voluntad de Dios, siempre afectaremos a terceras personas. Jonás capítulo 1, versículo 4 y 5 dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una gran tempestad, tan grande que se pensó que la nave se partiría. Y los marineros tuvieron miedo, a pesar de su experiencia de navegar en el océano, tuvieron miedo. ¿Cómo estaría la situación para que los marineros, los expertos en navegación, tuvieran tanto miedo? Cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar todos los enseres que había en la nave para descargarla de ellos, o sea, para que no llevara tanto peso la nave. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. ¿Qué tal? Jonás se acostó a dormir. Los versículos 11 al 13 dice la palabra del Señor, y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciéndose más y más. Él respondió, tomadme, echadme al mar. Se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciéndose más y más sobre ellos. Pero se dan cuenta que Jonás dijo, bueno, écheme al mar porque por mi culpa está pasando todo esto. Cuando nos pasan desgracias, cuando nos pasan desastres, cuando tenemos que enfrentar pérdidas en nuestras vidas, cuando queremos, a veces nosotros nos confiamos que tenemos seguro de casa, seguro de carro, seguro de vida, seguro médico, bueno, tantos seguros, o como dicen aquí, aseguranzas. En las aseguradoras hay un seguro que se llama por daños a terceros. ¿Y por qué a terceros? Porque la aseguradora es la primera persona. Yo soy o usted es la segunda persona. La aseguradora me cubre mis enfermedades, mi vehículo, mis lesiones muchas veces. Involuntariamente en un accidente lesionamos a alguien. O sea, podemos lesionar a alguien más que no va con nosotros, tal vez que en otro carro con que nosotros chocamos. Entonces,
aparecen los terceros. Si usted choca y contra quien choca el otro conductor o el pasaje que va con esa otra persona sale lesionado, entonces nosotros estamos causando daños a terceros. Hay seguros que cubren daños a terceros, pero entonces lo que nosotros queremos decir es que los que son afectados por mí involuntariamente deben ser cubiertos, pero a veces ni tú tienes el seguro, ni ellos tienen el seguro, y cómo no solamente les causamos daño físico, sino también daño moral, daño emocional y daño financiero, porque a veces tienen que ir al hospital y tienen que someterse a atención médica. En nuestra vida Dios tiene su voluntad sobre nosotros, pero cuando yo no hago su voluntad, siempre involuntariamente estoy ocasionando daños a terceros, a personas que no tienen que ver con mi relación personal con Dios, pero por mi rebeldía ellos salen afectados. Por ejemplo, tu familia. En este caso podemos usar de ejemplo los marineros del barco donde iban huyendo. Jonás, ¿qué tenían que ver con su propio problema? Pero estaban a punto de naufragar. Tú que insistes en ir a tu Tarsis, estamos hablando simbólicamente, tú que insistes en ir a Tarsis, tú que insistes en hacer tu voluntad y tus caprichos, te invitamos hoy a que veas hacia atrás en tu vida y veas cuántas personas por tu desobediencia a la voluntad de Dios has afectado por tus malas decisiones. Pueden ser tus hijos, puede ser tu esposa, pueden ser tus padres, todos ellos están siendo afectados. Muchas veces salen afectados por tratar de ayudarnos. Miren que los marineros querían ayudar a Jonás descargando todo lo que de peso de la embarcación. Los marineros remaron y trataron de luchar contra la tempestad con tal de no echar a Jonás al mar. Es lo que nos dice los versículos 11 al 13. Como las personas que nos aman, nos van a tratar de ayudarnos, sí, de apoyarnos, sí, aunque saben que estamos equivocados. Pero ¿saben qué? Necesitamos darnos cuenta que como estamos cargando y sacrificando a terceros con nuestros caprichos, esos niños que nos tienen que cuidar, ese dinero que nos tienen que dar, ese terreno que han tenido que empeñar porque tú puedas salir de tu problema, de las consecuencias de tu desobediencia a Dios. Así que entonces, como las personas que nos aman van a tratar de ayudarnos, sí, pero sería justo que nosotros ocasionemos tal vez inquietud, estrés, temor, miedo, y también que podamos estar por cubrir las consecuencias de los daños a terceros, tener que sacar de nuestros ahorros o vender nuestro carro o empeñar algo, no sé. Pero a veces nuestra familia sufre por eso. Entonces, ¿saben qué? Entramos a una cuarta idea. Cuando tú haces tus caprichos y desobedeces la voluntad de Dios, Dios te hará volver como menos tú lo esperas. Finalmente, el Señor va a hacer que tú vuelvas. Dice Jonás capítulo 1, versículo 15 al 17. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Dios tenía preparado para Jonás un gran pez. Dios tenía preparado para Jonás la manera como lo iba a regresar a tierra firme para que finalmente él decidiera reconocer que se equivocó en su rebelión contra Dios y entonces tomar el rumbo que Dios le había señalado
de ir a Nínive, no de ir a Tarsis, sino de ir a Nínive. Dios tenía preparado para Jonás este pez. Dios tiene un pez para ti y para mí, para todos aquellos que se rebelan, pero en la misericordia de Dios, la Biblia dice que con cuerdas de amor nos va a traer. Sin embargo, Dios tiene un pez para nosotros, para hacernos volver de nuestros caminos de rebeldía, volver a su voluntad, volver a su plan perfecto. Un pez tal vez no en el mar literalmente hablando, no es algunos dicen, ¿sería una ballena? ¿Qué tipo de animal tan grande fue lo que Dios tenía preparado para hacer regresar a Jonás? Tal vez no sea un pez de esta naturaleza lo que Dios tiene preparado para hacernos volver. Tal vez sea un pez llamado enfermedad, tal vez un pez llamado cárcel, tal vez un pez llamado hospital, tal vez un pez llamado pobreza o pérdida de trabajo, donde llegas a la conclusión que todo te está saliendo mal y para que algo pueda remediarse en esto, tienes que volverte a Dios, confesar tu pecado, arrepentirte y pedirle su ayuda para que Él te saque de esos problemas como Jonás en la embarcación y Jonás en el mar. Un pez llamado entonces puede ser enfermedad. Conclusión de todo esto, mis amados hermanos, familia, amigos, debemos nosotros ahorrarnos el sufrimiento. Debemos nosotros ahorrarnos las lágrimas. No insistamos en irnos a nuestra Tarsis. Mejor vayamos en la ruta y en la meta y el destino que Dios ha señalado para nosotros. Aceptemos y hagamos hoy su voluntad. Ya vimos que tanto Josafat como Jonás, ellos se rebelaron contra Dios y ambos, no sé por qué, pensaron en la misma ciudad, Tarsis. Si nosotros traducimos Tarsis y lo incorporamos al ámbito espiritual, la pregunta que surge en este momento para ti es, ¿cuál es tu Tarsis? ¿Qué es tu Tarsis? ¿Cuál es la ciudad? ¿Cuál es, tu contratiempo, tu distracción? Tal vez tu problema, tal vez el alcoholismo, las drogas. ¿Qué está pasando contigo? ¿Cuál es tu Tarsis? ¿Alguna adicción? Dios quiere traerte con cuerdas de amor. Él dice, con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia, como lo hizo con Josafat, como lo hizo con Jonás. Así lo quiere hacer contigo. Así que, por favor, reflexiona en todas estas cosas y recuerda que siempre que nosotros vayamos en contra de la voluntad de Dios, nosotros veremos que Dios va a quebrar nuestros planes, va a desbaratar nuestros planes. Que siempre que nosotros vayamos en sentido contrario a la voluntad de Dios, tendremos que pagar el precio de esa desobediencia. Siempre que nosotros estemos rebelándonos contra el plan, el proyecto y la orden de Dios, siempre afectaremos a terceros. Y finalmente, siempre que tú y yo estemos necios en seguir nuestros planes, nuestros propósitos, ignorar o ser indiferente a lo que Dios nos indica, entonces, como quiera, ese Dios que te está hablando te hará volver en la forma en que menos tú esperas. Y yo podría decir, en la forma tal vez más triste, en la forma más dolorosa, en la forma que te va a calar. Sí, mejor vuelve al Señor. Su palabra dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos.
y vuélvase a Jehová, el cual será amplio, amplio, amplio en perdonar. Entonces, en base a todo esto, si hacemos un resumen de todo lo compartido en esta hora, lo único que nos queda es reconocer los errores que hemos cometido, la rebelión que hemos cometido contra Dios. Analicemos nuestros propios caminos y, como dice las Escrituras, pongamos nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe. No nos vayamos por la tangente, no nos apartemos del camino correcto. Entonces nosotros estaremos en paz, con tranquilidad, con abundancia. El Señor nos va a cuidar, nos va a guardar, nos va a dar vida, nos va a dar felicidad. Entonces reconoceremos que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Oremos. Amoroso Padre, qué tremenda lección hemos aprendido hoy a través de estos dos pasajes que hemos leído acerca del rey Josafat y acerca también del profeta Jonás. A lo mejor muchos de los que nos están escuchando en este momento podrían ser los Josafat del día de hoy, o podrían ser los Jonás del día de hoy en esa actitud de rebelión y de desobediencia. Pero Señor, por favor, danos inteligencia, ayúdanos a entender que cuesta mucho servirte, sí, pero cuesta más no servirte, porque entonces sufriremos las consecuencias de nuestra desobediencia a tu voluntad. Ayúdanos, Padre, perdónanos y danos una nueva oportunidad para que demostremos que, primero, reconocer que estábamos equivocados, y segundo, que queremos obedecerte, y tercero, queremos hacerlo con fidelidad. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Sin igual, me encontraste, me diste perdón, gracias sin igual. Perdido, me hallaste, tu gracia mostraste, mi culpa quitaste, tu amor me encontró. Aleluya, libre soy del pecado y maldición. Fuiste a la cruz en mi lugar, por tu gracia sin igual. Sin merecerlo me amaste, Señor, gracias sin igual. Me encontraste, me diste perdón, gracias sin igual. Aleluya, libre soy del pecado y maldición. Fuiste a la cruz en mi lugar, por tu gracia sin igual, por tu gracia sin igual. Tu gracia mostraste, mi culpa quitaste, tu amor me
encontró. Perdido me hallaste, tu gracia mostraste, mi culpa quitaste, tu amor me encontró. Aleluya, libre soy del pecado y maldición. Fuiste a la cruz en mi lugar, por tu gracia sin igual.